La hermana de mi esposo me excluyó del viaje familiar en yate, y me reí cuando la tripulación dijo, bienvenida a bordo, propietaria. Soy Heather, tengo 34 años, y el viaje en yate de la familia de mi esposo el verano pasado se convirtió en el enfrentamiento que nunca quise, pero que definitivamente necesitaba. Durante 5 años soporté que la hermana de Ethan, Rebecca, me socavara en cada oportunidad. Pensé que ya lo había visto todo, hasta que borró mi nombre de la lista de invitados y lo reemplazó con el de su instructora de yoga. De pie en el muelle ese día, la sonrisa de Rebecca lo decía todo, tú no perteneces aquí. Incluso Ethan desvió la mirada. Entonces llegaron esas palabras hermosas del capitán de la tripulación que lo cambiaron todo. Antes de contarte lo que pasó después, cuéntame desde dónde estás viendo. Si esta historia te resulta familiar, dale like al vídeo y suscríbete para unirte a otros que se han enfrentado a abusos familiares. Déjame llevarte al principio. Crecí en una familia de clase media en Michigan, donde aprendí el valor del trabajo duro y la determinación. Mis padres eran maestros de escuelas públicas que valoraban la educación por encima de todo. A los 22 me gradué con un título en informática y lancé mi primera startup tecnológica. Nada me fue regalado. Cada logro fue resultado de noches sin dormir y riesgos calculados. Ethan entró en mi vida en una gala benéfica hace 6 años. Yo estaba allí representando a mi empresa en crecimiento como donante, y él asistía como parte de las apariciones filantrópicas habituales de su familia. Cruzamos miradas desde la sala de subastas y para el postre, ya estábamos hablando profundamente sobre todo, desde computación cuántica hasta nuestro amor compartido por la navegación. Lo que a Ethan le faltaba en conocimientos técnicos, lo compensaba con calidez y genuina curiosidad. A diferencia de otros hombres adinerados que había conocido, hacía preguntas sobre mi trabajo sin condescendencia ni desmerecer mis logros. Era encantador, inteligente y sorprendentemente sencillo, a pesar de su crianza privilegiada. El apellido Madison tenía peso en los círculos de banca de inversión. Ethan trabajaba en la firma familiar, pero había creado su propio nicho en inversiones sostenibles. No solo se apoyaba en el nombre de su familia, tenía verdadero talento y visión. Eso fue lo que me atrajo de él. Detrás del exterior pulido había alguien con pasión y amabilidad genuinas. Cuando Ethan me llevó a conocer a su familia por primera vez, la mayoría me recibió con los brazos abiertos. Sus padres, Richard y Caroline, fueron amables, aunque un poco formales. Su hermano menor, Tyler, de inmediato me retó a un torneo de videojuegos, que gané sin problemas, ganándome su respeto al instante. Pero Rebecca, la hermana mayor de Ethan por 2 años, me evaluó con frialdad desde el momento en que nos conocimos. ¿Trabajas con computadoras?, me preguntó durante esa primera cena, logrando que mi carrera sonara como un pasatiempo extraño. Los viajes en yate eran una tradición sagrada de la familia Madison que llevaba 25 años. Cada verano pasaban 2 semanas navegando por la costa este, visitando distintos puertos e islas privadas. Los viajes representaban la unión familiar en su forma más pura. Sin asistentes, con internet limitado y participación obligatoria en actividades grupales. El primer año que asistí como prometida de Ethan, Rebecca asignó los camarotes de manera que Ethan y yo durmiéramos en cubiertas separadas, por tradición. Cuando cuestioné educadamente esa decisión, ella respondió, respetamos ciertas formalidades en estos viajes. No esperaría que comprendieras las tradiciones familiares tan rápido. En el segundo viaje ya estábamos casados, pero los comentarios sutiles de Rebecca continuaron. Olvidaba incluirme en las fotos familiares o hablaba de viajes anteriores con comentarios punzantes como, tenías que haber estado ahí. Durante las comidas, guiaba las conversaciones hacia recuerdos de infancia que me excluían. El viaje del año pasado marcó un punto de quiebre. Había llevado mi laptop para atender unos asuntos urgentes de un lanzamiento de producto. Una noche, mientras tomábamos algo en la cubierta, Rebecca tropezó y derramó una copa llena de vino tinto sobre mi teclado. El daño no solo destruyó mi computadora, sino que retrasó un proyecto crítico varios días. Soy tan torpe, exclamó llevándose la mano a la boca. Pero bueno, estos viajes son para desconectarse del trabajo. Quizás sea una bendición disfrazada. Durante todos estos años, mi empresa siguió creciendo. Lo que comenzó como una solución de seguridad para pequeñas empresas se expandió hasta convertirse en una plataforma integral utilizada por grandes corporaciones a nivel mundial. El mes antes del viaje de este año, finalicé la adquisición de Coastal Tech Holdings, un hito importante que incluía varios activos de su portafolio de inversiones. Ethan celebró mi éxito. Pero parecía ajeno a la creciente tensión entre su hermana y yo. Cada vez que intentaba hablar sobre el comportamiento de Rebecca, él suspiraba y decía, ella es así con todo el mundo, o no lo hace con mala intención. Su evitación del conflicto era la única grieta en una relación por lo demás sólida.
La estructura de riqueza de la familia Madison era compleja. Mientras Richard y Caroline controlaban los principales activos y negocios familiares, cada hijo adulto tenía su propio fideicomiso y portafolio. Rebecca, a pesar de trabajar solo ocasionalmente como consultora de arte, se había posicionado como la directora social de la familia y guardiana de las tradiciones. Su identidad parecía completamente ligada a su papel de princesa de la familia Madison. En los meses previos al viaje de este año, intenté una vez más tender puentes con Rebecca. La invité a almorzar e intenté sinceramente encontrar un terreno común. Por un breve momento, cuando hablaba de su pasión por el arte, vi un destello de una persona real bajo su hostilidad pulida. Pero cuando la conversación se volvió hacia el viaje en yate, sus muros volvieron a levantarse inmediatamente. Me encargaré de todos los arreglos este año, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Es bastante complicado. Hay muchos detalles que manejar. No tenía ni idea de lo que estaba planeando. 3 meses antes de la salida prevista, Caroline Madison organizó la reunión inicial de planificación para la excursión anual en yate. Como de costumbre, la familia se reunió en el salón de invierno de la finca Madison con sándwiches y té helado mientras discutíamos itinerarios y logística. Llegué con Ethan armada con algunas sugerencias de destinos basadas en marinas que sabía que podían acomodar su embarcación. Me encargaré de la lista de invitados y los arreglos este año, anunció Rebecca antes de que nadie más pudiera hablar. Ya he comenzado a coordinar con la tripulación. Caroline sonrió con aprecio. Eso es maravilloso, querida. Será bueno que alguien se encargue de todos esos detalles. Noté que Rebecca no hizo contacto visual conmigo durante toda la reunión. Cuando Richard preguntó por la disponibilidad de todos, Rebecca respondió rápidamente por la mayoría de los miembros de la familia, incluyendo a Ethan, sin consultarnos. En las semanas siguientes, noté que mi nombre era omitido constantemente de los correos electrónicos sobre los detalles del viaje. Al principio pensé que era un descuido y reenvié los mensajes a mí misma, respondiendo a todos con mis aportes. Sin embargo, pronto las comunicaciones cambiaron a un nuevo hilo de correo que me excluía por completo. ¿Has visto las últimas noticias sobre el viaje en yate?, le pregunté a Ethan una noche cuando volvió del trabajo. No he recibido actualizaciones en 2 semanas. Ethan se aflojó la corbata y se encogió de hombros. Probablemente Rebecca solo está siendo desorganizada. Ya sabes cómo se pone cuando se hace cargo de demasiadas cosas. Me aseguraré de que estés al tanto. Pero el patrón continuó. Mientras tanto, mi empresa estaba en las etapas finales de nuestra adquisición más grande hasta el momento. El acuerdo con Coastal Tech Holdings no solo ampliaría nuestras ofertas de software, sino que también incluía su impresionante portafolio de inversiones, propiedades de lujo, varias participaciones empresariales y, curiosamente, una marina con varias embarcaciones. Los propietarios anteriores pidieron discreción hasta que todo se finalizara, especialmente respecto a los activos que cambiarían de manos. 6 semanas antes del viaje, descubrí una lista de invitados impresa que se había quedado en la casa de Richard y Caroline tras una cena familiar. Mi nombre había sido tachado con bolígrafo, y en los márgenes, Rebecca había escrito instructora de yoga de Marina. Marina era el gimnasio de lujo favorito de Rebecca en la ciudad. ¿Por qué mi nombre está tachado de la lista de invitados?, le pregunté a Ethan esa noche, incapaz de ocultar mi dolor y frustración. ¿Qué? Déjame ver eso. Examinó el papel con el ceño fruncido. Debe ser un borrador inicial. Tal vez estaba viendo el tema del espacio o algo así. Ethan, hay 14 camarotes en ese yate, y está considerando traer a su instructora de yoga en mi lugar. Hablaré con ella, prometió, pero su tono carecía de convicción. Al día siguiente, Rebecca me llamó directamente, algo que rara vez hacía. Heather, quería hablar sobre el viaje en yate, comenzó con una dulzura artificial. Estamos probando algo diferente este año, con un enfoque más en la familia nuclear. El barco estará bastante lleno solo con la familia inmediata. Soy familia inmediata, respondí con firmeza. Sou a esposa do seu irmão. Claro, reculó con suavidad. Es solo que tenemos algunos asuntos familiares que discutir, y papá pensó que sería mejor. Bueno, y con el espacio limitado este año debido a mantenimiento en los camarotes del este, Ethan está al tanto de que no estoy invitada. Hubo una pausa. Lo discutimos brevemente. Él entiende la dinámica familiar. Cuando lo enfrenté, Ethan afirmó que no había tenido tal conversación. Prometió arreglar todo. Pero a medida que pasaban las semanas, la situación solo empeoraba. 2 semanas antes de la partida, mi adquisición de Coastal Tech Holdings finalmente se completó. Entre los activos transferidos a mi empresa estaba la propiedad de Blue Harbor Marina y su flota, incluyendo el mismo yate que la familia Madison había alquilado durante los últimos 5 años.
Los antiguos dueños habían vendido toda su cartera al retirarse a Europa, queriendo un corte limpio con sus negocios. Todavía estaba procesando esta vuelta irónica. Cuando Caroline nos invitó a una cena previa al viaje en su casa, durante la comida Rebecca se puso de pie e hizo sonar su copa para llamar la atención. He finalizado todos los arreglos para nuestro viaje anual, anunció con orgullo. Salimos a las 9 de la mañana en punto el sábado. Me he encargado de todo, provisiones, itinerario, asignación de camarotes. Repartió itinerarios impresos a todos en la mesa. Inmediatamente noté que no había recibido uno. Cuando miré el de Ethan, vi que lo listaba solo en el camarote 3. Rebecca, preguntó Caroline, luciendo confundida. ¿Has puesto a Ethan solo? ¿Dónde estará Heather? La mesa quedó en silencio mientras la sonrisa de Rebecca se tensaba. ¿Oh, Ethan no te lo dijo? Heather no vendrá con nosotros este año. Está tan ocupada con el trabajo, y no queríamos alejarla de sus negocios importantes. Se volvió hacia mí con falsa simpatía. Te vamos a extrañar, por supuesto, pero entendemos que el deber llama. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, luego hacia Ethan, que parecía querer desaparecer en su sopa. En realidad, dije con calma, mi agenda está libre para el viaje. ¿Hubo algún malentendido? Richard frunció el ceño hacia su hija. Rebecca, ¿qué está pasando aquí? Bueno, suspiró Rebecca dramáticamente, si debes saberlo, simplemente no tenemos espacio este año. He invitado a mi coach de bienestar, Marina, para que se una a nosotros. Ella ha preparado un maravilloso programa de yoga y meditación para todos. Pensé que sería un buen cambio. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Caroline se veía incómoda, Richard confundido y Ethan completamente inútil. Solo Tyler intervino. Eso es ridículo, Beck. Heather es familia. Tu profesora de yoga no lo es. Es coach de bienestar, corrigió Rebecca con rigidez. Y ya está todo arreglado. La cena terminó con incomodidad, miradas persistentes y susurros. Durante el trayecto a casa, Ethan y yo tuvimos nuestra primera gran pelea en meses. Te sentaste ahí y no dijiste nada, le dije, tratando de mantener la voz firme. Tu hermana desinvitó públicamente a tu esposa, y tú solo mirabas tu plato como si contuviera los secretos del universo. Me tomó por sorpresa, se defendió débilmente. No sabía que iba a hacer eso. Pero sabías que algo andaba mal desde hacía semanas y no hiciste nada. ¿Realmente importo para ti cuando se trata de tu familia? Por supuesto que sí. Voy a arreglarlo, lo prometo. Llamaré a papá mañana a primera hora. No te molestes, dije, mirando por la ventana. Me encargaré yo misma. Esa noche tomé una decisión. No pelearía por un lugar donde no era bienvenida, pero tampoco dejaría que la mezquindad de Rebecca quedara sin respuesta. Había callado demasiado tiempo intentando encajar en una familia que, o al menos un miembro de ella, no tenía intención de aceptarme. Hice algunas llamadas, coordiné algunos detalles y luego me fui a dormir, dejando a Ethan en el cuarto de huéspedes. La mañana del viaje amaneció brillante y clara. Clima perfecto para navegar. Ethan había estado caminando sobre cáscaras de huevo los últimos días, alternando entre gestos de disculpa y vagas promesas de que todo saldría bien. Se fue temprano, diciendo que necesitaba calmar las aguas antes de que llegaran todos. Yo me tomé mi tiempo para prepararme, empacando una pequeña maleta con lo esencial. Si realmente la usaría o no, estaba por verse, pero estaba preparada para cualquier desenlace. Los papeles de la adquisición se habían firmado la tarde anterior, haciendo que el momento fuera casi poético. Mientras conducía hacia Blue Harbor Marina, ensayaba varios escenarios en mi mente. Parte de mí quería simplemente mirar desde la distancia cómo se desarrollaba el drama. Pero otra parte, la que había construido una empresa tecnológica desde cero, se negaba a huir de una confrontación. Cuando entré en el estacionamiento, vi a familia Madison reunida en Oak Isle principal. Richard y Caroline estaban conversando con Tyler y su novia Mia. Algunos primos y el tío George de Ethan cargaban neveras en un carrito. Ethan rondaba cerca de Rebecca, que permanecía altiva con un portapapeles en la mano, marcando nombres en su preciosa lista. Alisé mi vestido de verano, me puse las gafas de sol y caminé con seguridad hacia el grupo. Caroline me vio primero y su expresión pasó de sorpresa a incomodidad. Heather, querida, nosotras no. Es decir, pensamos que... Rebecca se giró bruscamente, sus gafas de diseñador no ocultaban su irritación. Heather, ¿qué estás haciendo aquí? Vine para el viaje, respondí simplemente. Como todos los años. Los labios perfectamente maquillados de Rebecca se curvaron en una sonrisa burlona mientras consultaba su portapapeles con teatralidad. Me temo que debe haber un malentendido.
Tu nombre no está en la lista de invitados. Para ese momento, todos habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para observar el enfrentamiento. Ethan se quedó inmóvil, con el rostro paralizado por la indecisión. Rebecca, empezó Richard seguramente. No, papá, interrumpió Rebecca. Ya lo hablamos. Las cabinas están asignadas, las provisiones están calculadas para 12 personas, no 13. Todo está organizado. Se volvió hacia mí con la voz cargada de satisfacción. No estás invitada. Miré a Ethan, dándole una última oportunidad para intervenir. Nuestros ojos se cruzaron brevemente antes de que él bajara la mirada hacia las tablas de madera del muelle. Su silencio fue ensurdecedor. Rebecca, envalentonada por su aparente victoria, se acercó a mí. Vete a casa, dijo en voz baja, solo para que yo oyera. No perteneces a este lugar. Nunca lo hiciste. Observé a la familia de la que pensé haber formado parte. Richard y Caroline parecían incómodos, pero guardaban silencio. Tyler se movía con inquietud, claramente dividido entre la lealtad a sus padres y su sentido de justicia. Los primos fingían estar muy interesados en su equipaje. Y Ethan, mi esposo desde hacía 5 años, permanecía mudo, permitiendo que su hermana humillara públicamente a su esposa. En ese momento algo se cristalizó dentro de mí. Esto no era solo sobre un viaje en yate. Era sobre respeto, límites y levantarme después de años de degradaciones sutiles. Sonreí. No la sonrisa educada que había llevado a tantos eventos familiares de los Madison, sino mi verdadera sonrisa profesional, segura. Saqué mi teléfono e hice una breve llamada. Hola, Thomas. ¿Ya están listos para embarcar? Sí, todos están aquí. Las cejas de Rebecca se fruncieron con confusión. ¿A quién estás llamando? Thomas es él. El jefe del puerto, terminé por ella. Sí, lo sé. En minutos se acercó una pequeña procesión desde la oficina de la Marina. Thomas Wells, el jefe del puerto que había conocido durante la visita de adquisición, iba al frente, seguido por el capitán Rodríguez y 3 miembros de la tripulación vestidos con impecables uniformes blancos. Señora Madison, me saludó Thomas con una inclinación respetuosa, ignorando por completo al resto del grupo. Todo está preparado según sus especificaciones. Rebecca soltó una risita incrédula. Debe haber algún error. Yo soy Rebecca Madison. Yo hice todos los arreglos para esta embarcación. El capitán Rodríguez la miró con educación pero visiblemente confundido. Señora, no creo que nos hayamos conocido. He estado coordinando con la nueva propietaria durante toda la semana. ¿Nueva propietaria? Preguntó Richard, hablando por primera vez. ¿Qué está pasando aquí? El capitán se volvió hacia mí con una cálida sonrisa que arrugó las comisuras de sus ojos curtidos. Bienvenida a bordo, propietaria. Hemos preparado todo como lo pidió. El silencio que siguió fue absoluto. El portapapeles de Rebecca cayó de sus manos y chocó contra el muelle. La boca de Ethan se abrió literalmente. Incluso Richard, el patriarca imperturbable, parecía completamente sorprendido. Lo siento, balbuceó Rebecca, su voz súbitamente débil. ¿Dijiste propietaria? El color desapareció de su rostro al procesar las palabras del capitán. Su perfecta compostura se resquebrajó como hielo fino, revelando un verdadero asombro bajo su fachada cuidadosamente mantenida. Debe haber algún error, insistió, mirando frenéticamente entre el capitán y su padre. El Meridian pertenece a Atlantic Charter Company. Lo hemos alquilado durante años. Me permití una pequeña sonrisa. Ya no. Atlantic Charter era una subsidiaria de Coastal Tech Holdings, que mi empresa adquirió la semana pasada. La venta incluyó Blue Harbor Marina y todas sus embarcaciones. Señalé el magnífico yate detrás de nosotros, incluyendo el Meridian. Ethan dio un paso al frente con una expresión entre confusión, vergüenza y ¿era orgullo? ¿Tú compraste el yate? ¿Nuestro yate? No intencionalmente, aclaré. Fue parte de una adquisición más grande. La Marina y sus activos estaban incluidos en el portafolio. Solo me di cuenta de la conexión cuando revisé el inventario de embarcaciones. Richard Madison fue el primero en recuperarse, años de negociaciones empresariales lo habían entrenado para adaptarse rápidamente. Bueno, dijo extendiéndome la mano, felicidades por la adquisición. Es un logro empresarial realmente impresionante. Rebecca permanecía rígida, con sus planes cuidadosamente construidos desmoronándose frente a sus ojos. Esto no cambia nada, intentó decir débilmente. Los arreglos ya están hechos. Tenemos un itinerario, las cabinas asignadas. El capitán Rodríguez me miró. Señora Madison, esperamos sus instrucciones.
La tripulación está lista para zarpar en cuanto usted lo indique. Todas las miradas se volvieron hacia mí. En ese momento yo tenía el control absoluto de la situación, el mismo poder que Rebecca había intentado usar desesperadamente contra mí. Podía enviarlos a todos de vuelta a casa, excluyendo a Rebecca como ella me había excluido a mí. Podía llevarme solo a Ethan, dejando a la familia atrás. Incluso podía ir sola. La tentación de una pequeña venganza brilló brevemente. Sería tan satisfactorio darle a Rebecca una dosis de su propia medicina. Pero esa no era yo, ni quería serlo. El viaje continuará según lo planeado, anuncié. Con unos pequeños ajustes. Me volví hacia el capitán Rodríguez. Por favor, prepárese para zarpar con la lista original de invitados, menos la instructora de yoga, y asegúrese de que todas las cabinas estén listas, incluyendo la suite del propietario para mi esposo y para mí. La boca de Rebecca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Caroline le puso una mano tranquilizadora en el brazo, mientras Richard asentía con aprobación ante mi decisión. Heather, dijo Ethan en voz baja, acercándose a mí mientras los demás comenzaban a moverse hacia el yate. ¿Podemos hablar un momento? Nos apartamos encontrando un rincón de privacidad detrás de unas cajas. No sé qué decir, empezó pasándose la mano por el cabello. No tenía idea de la adquisición. Ese no es el punto, Ethan, respondí manteniendo la voz firme. Sabías desde hace semanas que Rebecca intentaba excluirme. Prometiste encargarte de eso y no lo hiciste. Dejaste que me humillara frente a toda tu familia en lugar de enfrentarla. Sus hombros se hundieron. Tienes razón. Fui un cobarde. Siempre me ha costado enfrentar a Beck. Es la dinámica que tenemos desde niños. Pero eso no es excusa. Me miró a los ojos por primera vez en el día. Lo siento, Heather. De verdad lo siento. Fallé como esposo. Su sinceridad era evidente, pero 5 años de patrones similares no se borran con una sola disculpa. Lo aprecio, dije. Pero las cosas tienen que cambiar, Ethan. No solo hoy. Para siempre. No aceptaré que me traten como una extraña en mi propio matrimonio. Lo sé, asintió. Te prometo que todo será diferente. Empezando ahora. Nos reincorporamos al grupo, donde una escena incómoda se había formado. Rebecca estaba algo apartada, con los brazos cruzados a la defensiva. Los demás fingían estar ocupados con su equipaje mientras observaban discretamente el drama. Antes de embarcar, anuncié, quiero dejar algo claro. Este viaje es sobre la familia, como siempre lo ha sido. No me interesan los juegos de poder ni la venganza. Pero voy a establecer algunas reglas. Me volví directamente hacia Rebecca. Primero, todos deben tratarse con respeto. Sin excepciones, sin excusas. Segundo, nadie toma decisiones unilaterales que afecten al grupo sin consultar. Y tercero, pausé asegurándome de tener toda su atención. Me debes una disculpa. No solo por hoy, sino por años de exclusión y desprecio silencioso. El muelle quedó nuevamente en silencio. La cara de Rebecca se sonrojó, su orgullo luchando visiblemente con su posición precaria. Estoy esperando, dije con calma. Ethan dio un paso al frente poniéndose a mi lado por primera vez ese día. Tiene razón, Beck. Esto ha ido demasiado lejos. Algo en su tono, tal vez la firmeza recién encontrada, pareció llegarle a Rebecca. Sus hombros se hundieron un poco. Lo siento, dijo con rigidez. Mi comportamiento fue inapropiado. No fue la disculpa más elegante, pero fue un comienzo. Asentí con la cabeza en señal de reconocimiento. Bien, dije dirigiéndome a toda la familia. Creo que es hora de comenzar nuestras vacaciones. Mientras subíamos a bordo, Caroline me apartó. Yo también te debo una disculpa, dijo en voz baja. Todos vimos lo que estaba pasando y no dijimos nada. No estuvo bien. Gracias, Caroline, respondí conmovida de verdad por su reconocimiento. La tripulación nos dio la bienvenida a todos con cortesía profesional. Aunque noté que me prestaban especial atención como la nueva propietaria. El capitán Rodríguez dio una breve presentación de seguridad antes de mostrarme la suite del propietario, una cabina lujosa que nunca había visto en viajes anteriores porque Rebecca siempre había organizado que nos quedáramos en habitaciones más pequeñas. Esa primera noche la tensión colgaba sobre la mesa de la cena como una nube de tormenta. La conversación era forzada, con todos evitando cuidadosamente ciertos temas. Rebecca apenas tocaba su comida y casi no participaba de la charla. Sin embargo, Ethan hizo un esfuerzo visible para apoyarme, guiando las conversaciones para incluirme y reconociendo abiertamente mi reciente éxito empresarial.
Por Geater, dijo alzando su copa, no solo por su increíble logro empresarial, sino por su gracia bajo presión. Muchas personas nos habrían dejado plantados en ese muelle hoy. Varios miembros de la familia murmuraron en acuerdo y alzaron sus copas. Incluso Richard parecía impresionado. Rebecca permaneció en silencio, pero la vi observándome con una nueva mirada, no de calidez, ciertamente, pero quizás el comienzo de algo parecido al respeto. Al concluir la cena, me dei conta de que habíamos dado o primeiro paso para unha nova dinámica familiar. O camino a frente nao sería fácil, mas finalmente había comecado. Los primeros días a bordo del Meridian se instalaron en un ritmo algo incómodo. El yate en sí era magnífico. 36 metros de lujo flotante con múltiples cubiertas, jacuzzi, equipos para deportes acuáticos y una tripulación de 6 personas atenta a todas nuestras necesidades. Empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos como invitada. El fino trabajo en la cubierta de teca, los sofisticados sistemas de navegación, la eficiencia con que la tripulación mantenía todo en orden. Como propietaria técnica, ahora participaba en los informes diarios del capitán Rodríguez, una responsabilidad que me resultó sorprendentemente agradable. Desarrollé un interés genuino por las operaciones de la embarcación, haciendo preguntas sobre eficiencia del combustible y calendarios de mantenimiento, lo que pareció impresionar tanto al capitán como, curiosamente, a Richard Madison. «Tienes una buena cabeza para los aspectos prácticos de tener un yate», comentó la tercera mañana mientras revisábamos los reportes meteorológicos con el capitán. La mayoría de los nuevos propietarios solo se preocupan por el glamour. Siempre he creído que entender los fundamentos de cualquier activo es esencial, respondí, ya sea una plataforma de software o una embarcación como esta. La familia empezó a relajarse gradualmente entrando en modo vacaciones, a pesar de las tensiones subyacentes. Tyler y Mia organizaron competencias de natación improvisadas. Caroline organizó una sesión de pintura en acuarela en la cubierta superior. Ethan, fiel a su palabra, seguía atento y me apoyaba, incluyéndome públicamente como nunca antes. Rebecca, sin embargo, mantenía su distancia. Participaba en las actividades grupales con entusiasmo mínimo y se retiraba frecuentemente a su cabina. Cuando estaba presente hablaba poco, observando la dinámica familiar cambiante con expresiones reservadas. Al cuarto día, mientras anclábamos cerca de una pequeña isla privada, el clima cambió inesperadamente. Lo que se había pronosticado como una tormenta menor se convirtió en un sistema mucho más fuerte. El capitán Rodríguez se me acercó con preocupación. «Señora Madison, he estado monitoreando el radar meteorológico. Este sistema se está intensificando rápidamente. Debemos decidir si nos movemos a una cala más protegida». La familia estaba reunida en el salón principal debido a la creciente lluvia, y todas las conversaciones cesaron cuando el capitán dio su informe. Noté que varios miraban instintivamente a Richard o a Rebecca para recibir instrucciones, los referentes tradicionales. «¿Cuáles son nuestras opciones, capitán?», pregunté abriendo la app de cartas náuticas en mi tablet. Él señaló 2 posibles lugares de anclaje, uno más cercano pero menos protegido, el otro requería 1 hora de viaje, pero ofrecía mejor refugio contra la tormenta. «La cala más cercana no ofrecerá suficiente protección si las predicciones de viento son correctas», dije, analizando los datos. «Creo que deberíamos dirigirnos al puerto de Shelter Point. Mejor pasar 1 hora con condiciones moderadas que arriesgar toda la noche en una posición expuesta». El capitán Rodríguez asintió con aprobación. «Esa también sería mi recomendación». «Entonces eso haremos», decidí. «Por favor, haga los preparativos necesarios». Cuando el capitán se fue a alertar a la tripulación, noté que Rebecca me observaba con una expresión indescifrable. «Pareces muy cómoda dando órdenes», comentó con un tono cuidadosamente neutro. «No se trata de dar órdenes», respondí. «Se trata de tomar decisiones informadas con la información disponible, algo que hago todos los días en mi empresa». El trayecto hacia Shelter Point fue desafiante pero manejable. Las olas más grandes hicieron que el yate se balanceara con fuerza, haciendo que los platos tintinearan en la cocina y provocando náuseas en algunos pasajeros. Durante toda la travesía, permanecí en el puente con el capitán Rodríguez, monitoreando nuestro progreso y ayudando a calmar a los familiares más nerviosos. Al anochecer, estábamos anclados de manera segura en el puerto protegido mientras la tormenta rugía a nuestro alrededor. A pesar del viento aullante afuera, el yate permanecía notablemente estable en su nueva posición. «Buena decisión movernos aquí», dijo Tyler, alzando su copa hacia mí durante la cena. «Beck nos habría hecho pasar la tormenta en mar abierto solo por seguir su preciado itinerario». «Eso no es justo», intervino Caroline. «Rebecca siempre ha priorizado la seguridad». «Está bien, mamá», dijo Rebecca en voz baja. «Tyler tiene razón. Probablemente me habría preocupado más por mantener el cronograma».
Me lanzó una mirada fugaz. Heather tomó la decisión correcta. Ese pequeño reconocimiento se sintió como un gran avance. Más tarde esa noche encontré a Caroline sola en la parte cubierta de la cubierta de popa, observando la lluvia. ¿Puedo acompañarte?, pregunté. Ella dio una palmada en el asiento a su lado. Esperaba poder hablar contigo a solas. Nos sentamos en un silencio cómodo durante un momento, antes de que ella hablara de nuevo. Sabes, Rebecca no siempre fue tan territorial. Cuando era niña, en realidad era bastante tímida y sensible. Es difícil de imaginar, admití. Caroline sonrió con tristeza. Richard estaba construyendo el negocio en ese entonces. Casi no estaba en casa y cuando estaba distraído. Rebecca se volvió determinada a ganar su atención y aprobación. Se autoproclamó la hija perfecta, manteniendo tradiciones familiares, organizando eventos, asegurándose de que todo fuera perfecto. Y funcionó, ¿verdad? Sí. Richard llegó a depender de ella para los asuntos familiares, así como dependía de Ethan para los asuntos empresariales. Eso se convirtió en su identidad, en su valor dentro de la familia. Comencé a entender. Y luego llegué yo, una extraña que amenazaba esa posición. Caroline asintió. En su mente tú la reemplazabas como la mujer más importante en la vida de Ethan. Luego, cuando comenzaste a tener éxito por tus propios méritos, también amenazaste su estatus con Richard. Él respeta el éxito empresarial por encima de casi todo. Esa visión me ayudó a ver el comportamiento de Rebecca bajo una nueva luz, no para justificarlo, pero sí para entender sus raíces. Gracias por contarme esto, dije. Ayuda a tener contexto. Al día siguiente, cuando la tormenta pasó, organizamos una excursión a la pequeña isla cercana a nuestro anclaje. La tripulación preparó alimentos para picnic y equipos para deportes acuáticos para pasar un día en la playa. Organicé equipos mixtos para el vóley y la búsqueda del tesoro, distribuyendo cuidadosamente a los miembros de la familia para romper los grupitos habituales. Para mi sorpresa, todos aceptaron los nuevos arreglos con buen humor. Incluso Rebecca participó, aunque con reserva. A mitad de la tarde, un grito repentino de dolor interrumpió los festejos. Rebecca había pisado una concha rota mientras caminaba, cortándose el pie gravemente. Mientras los demás se acercaban preocupados, rápidamente busqué el botiquín de primeros auxilios que había visto en el bote auxiliar. Déjame ver, dije arrodillándome a su lado sobre la arena. Solía ser voluntaria como socorrista en la universidad. Rebecca dudó, luego extendió el pie. El corte era profundo pero limpio. Esto necesita una buena limpieza para evitar infecciones, expliqué mientras reunía los materiales necesarios. Va a arder un poco. Mientras limpiaba y vendaba con cuidado la herida, Rebecca me observaba con una intensidad curiosa. Eres buena en esto, comentó. Eficiente. Gracias, respondí asegurando la última cinta. Deberías mantener el pie en reposo por el resto del día, pero sanará bien si lo mantenemos limpio. La ayudé a volver al bote y Ethan se acercó mientras nos preparábamos para regresar al yate. ¿Todo bien?, preguntó con genuina preocupación. Tu esposa tiene talentos ocultos, dijo Rebecca, señalando su pie vendado. Al parecer es médica, además de magnate tecnológica y dueña de yate. ¿Fue eso una sonrisa fugaz en su rostro? Desapareció demasiado rápido para estar segura. Esa noche noté a Ethan y Rebecca en una conversación intensa en la cubierta delantera. Sus gestos sugerían desacuerdo, pero sin la hostilidad habitual. Cuando se reincorporaron al grupo para la cena, algo había cambiado. Ethan parecía más relajado, mientras que Rebecca se mostraba pensativa. Los días siguientes trajeron un deshielo gradual en las relaciones. Los miembros de la familia empezaron a buscar mi opinión cada vez más, tanto para decisiones grandes como pequeñas. Ethan apoyaba con orgullo mis sugerencias, ya sin quedar atrapado en medio. Incluso Richard comenzó a discutir posibles colaboraciones empresariales, claramente impresionado por cómo manejé tanto la adquisición como las operaciones del yate. La transformación de Rebecca fue la más sutil, pero también la más significativa. Empezó a hacer pequeños gestos, me ofrecía café por las mañanas, pedía mi opinión sobre las actividades del día, e incluso compartió un viejo álbum de fotos familiares una tarde lluviosa. También deberías conocer las historias vergonzosas sobre Ethan, dijo, señalando una foto de él a los 16 con un corte de pelo desafortunado. Es lo justo. Para el 10º día del viaje el ambiente había cambiado por completo. Lo que empezó como la reunión familiar más tensa en 5 años se había convertido, quizás, en la más auténtica. Las viejas barreras habían caído, se habían formado nuevas alianzas, e incluso Rebecca había encontrado un nuevo rol, distinto al que se había aferrado con tanta desesperación.
La verdadera prueba llegó cuando un primo lejano hizo un comentario sarcástico sobre el dinero nuevo, durante una partida de cartas, claramente dirigido a mí. Antes de que pudiera responder, Rebecca intervino. Basta, Paul, dijo con firmeza. Heather se ha ganado todo lo que tiene con inteligencia y trabajo duro. Más de lo que puedo decir de algunas personas que nunca han tenido un trabajo real. Lo fulminó con la mirada hasta que murmuró una disculpa. Más tarde, cuando le agradecí por su defensa inesperada, se encogió de hombros. La familia defiende a la familia, incluso cuando son molestos. Sus palabras fueron secas, pero reconocí la rama de olivo por lo que era. Esa noche, mientras Ethan y yo nos preparábamos para dormir en la suite del propietario, me abrazó con fuerza. Gracias, susurró contra mi cabello. ¿Por qué? Por no rendirte con mi familia. Por no rendirte conmigo incluso cuando lo merecía. Me alejé un poco para mirarlo. Todavía tenemos trabajo que hacer, ¿lo sabes? Lo sé, asintió. Pero por primera vez siento que todos estamos realmente intentándolo. Incluso Beck. Mientras me dejaba llevar por el sueño, me di cuenta de que habíamos superado un obstáculo importante, no solo para este viaje, sino para nuestro futuro como familia. En la penúltima noche del viaje no podía dormir. El suave vaivén del yate normalmente me hacía dormir profundamente, pero algo me mantenía despierta. Después de dar vueltas durante una hora, me deslicé fuera de la cama, con cuidado de no despertar a Ethan, y subí a la cubierta superior a tomar aire fresco. La noche estaba clara y fresca, con un manto de estrellas cubriendo el cielo oscuro. Me envolví en una manta y me acomodé en uno de los sillones acolchados, respirando el aire salado y escuchando el suave golpeteo de las olas contra el casco. ¿Tú tampoco podías dormir? Me sobresalté al oír la voz, girándome para ver a Rebecca emergiendo de las sombras. Sostenía 2 tazas humeantes y me ofreció una. Chocolate caliente, explicó. El remedio de mamá para las noches de insomnio desde que éramos niñas. Acepté la taza con sorpresa y gratitud. Gracias. Se sentó en el sillón junto al mío, ambas mirando el agua iluminada por la luna. El silencio entre nosotras era distinto de nuestras habituales tensiones. No era cómodo exactamente, pero sí expectante, como si ambas supiéramos que se avecinaba una conversación importante. ¿Por qué nos dejaste venir a este viaje? Preguntó finalmente Rebecca. Después de lo que hice, podrías habernos dejado a todos en ese muelle. Yo lo habría hecho en tu lugar. Consideré su pregunta con cuidado. Porque este viaje no se trata del yate. Se trata de la familia. Y a pesar de todo, yo todavía quería formar parte de esta familia. Ella asintió lentamente, envolviendo sus manos alrededor de su taza. He sido horrible contigo. Durante años. Sí, respondí simplemente. Lo has sido. Una pequeña risa sorprendida se escapó de ella. ¿Sin defensa? Nada de no fue tan malo, oh. ¿Te entiendo? Me respetarías más si fingiera otra cosa. Las dos sabemos la verdad. Ella me observó con nuevo interés. No, supongo que no. Respiró hondo. Te debo una disculpa de verdad. No la forzada en el muelle. Esperé, dándole espacio para continuar. Cuando Ethan te trajo por primera vez a casa, sentí que me habían reemplazado, admitió. Siempre había sido yo la mujer a la que acudía por consejo, por apoyo. De pronto estabas tú. Y eras tan capaz. Tan segura. Todo lo que yo fingía ser. Parecías muy segura para mí, observé. Era una actuación, dijo con desdén. Soy experta en parecer que lo tengo todo bajo control. Pero por dentro, dijo negando con la cabeza, me definía por mi papel en esta familia. Coordinadora de eventos familiares. Guardiana de las tradiciones. La hija perfecta de papá. Y entonces llegaste tú, y tenías toda una identidad fuera de la familia. Una carrera exitosa. Tus propios logros. Y eso te amenazó, completé. Sí. Y cuando empezaste a tener éxito en los negocios, papá estaba tan impresionado. El éxito empresarial es la moneda más valiosa para él. Yo nunca tuve eso. La vulnerabilidad en su voz era impactante. Tan distinta de la hostilidad pulida a la que yo estaba acostumbrada. No intento justificar mi comportamiento, continuó. Fue mezquino y cruel, y realmente por debajo de mí. Solo quiero que entiendas de dónde venía. Lo entiendo, respondí en voz baja. Tu madre me ayudó a comprender parte de eso esta semana. Rebecca sonrió con pesar. Mamá lo ve todo. Siempre lo ha hecho. ¿Por qué el viaje en yate? Pregunté.
¿Por qué excluirme de esa tradición en particular era tan importante? Desvió la mirada, observando el agua oscura. Los viajes en yate son la única vez que papá está completamente presente. Sin llamadas de negocios, sin distracciones. Solo la familia. Supongo que quería mantener esa única cosa sagrada, sin cambios. Rió con amargura. Es irónico que hayas terminado literalmente siendo la dueña de la experiencia. No compré el yate para superarte, aclaré. Fue parte de una adquisición más grande. Lo sé, eso casi lo hace peor, dijo girándose hacia mí. Lo siento, Heather. De verdad. No solo porque resultaste ser mi jefa en este viaje, sino porque estaba equivocada. Has sido buena para Ethan, buena para esta familia. Fui demasiado terca y asustada para verlo. La sinceridad en su voz era inconfundible. Después de años de conflicto, esto se sentía como un verdadero avance. Te lo agradezco, dije. Y acepto tu disculpa. Pero de ahora en adelante necesito algunas garantías. ¿Cómo qué? Respeto, respondí simplemente. No solo cortesía superficial, sino respeto genuino por mi lugar en esta familia. Nada más de socavarme o excluirme. Soy la esposa de Ethan, y eso no va a cambiar. Rebecca asintió lentamente. Eso es justo. Y comunicación abierta, continué. Si algo te molesta, háblalo conmigo directamente en lugar de actuar de forma pasivo-agresiva. Puedo hacer eso, aceptó. Aunque debo advertirte, la comunicación directa nunca ha sido el fuerte de los Madison. Lo he notado, dije con ironía, lo que provocó una pequeña sonrisa suya. ¿Puedo pedirte algo a cambio? Preguntó con cautela. Claro. Paciencia, dijo. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. A veces voy a fallar. Viejos hábitos y todo eso. Mientras lo intentes de verdad, puedo tener paciencia, le aseguré. Y tal vez. Vaciló. Tal vez podrías ayudarme a descubrir quién soy más allá de ser solo la hija de Richard Madison. Parece que tú tienes todo eso de la identidad bien resuelto. La petición me sorprendió. Fue quizá lo más vulnerable que me había dicho nunca. Con gusto, respondí. Aunque tampoco tengo todo resuelto. Me engañaste bien entonces, murmuró. Nos sentamos en silencio durante un rato, terminando nuestro chocolate caliente mientras las estrellas giraban sobre nuestras cabezas. Cuando Ethan nos encontró allí una hora más tarde, preocupado por mi ausencia en la cama, se detuvo al ver a su esposa y su hermana hablando tranquilamente. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Rebecca y yo nos miramos. Aún no, respondí con honestidad. Pero creo que lo estará. El último día de nuestro viaje amaneció claro y brillante. Al reunirnos para el desayuno, el ambiente era notablemente más ligero. Caroline sonreía al ver a Rebecca ayudándome a colocar las bandejas de frutas, mientras Richard asentía con aprobación ante nuestra conversación civilizada. Estuve pensando, anunció Rebecca cuando todos terminaron de comer. Deberíamos actualizar algunas de nuestras tradiciones del viaje en yate. Cambiar un poco las cosas. Varias cejas se alzaron en la mesa. Que Rebecca sugiriera cambios a tradiciones sagradas era inaudito. ¿Qué tenías en mente?, preguntó Caroline con cautela. Bueno, para empezar, creo que deberíamos rotar las responsabilidades de planificación. Que diferentes miembros de la familia se encarguen cada año y traigan sus propias ideas y perspectivas. Eso suena razonable, dijo Richard, visiblemente sorprendido. Y continuó Rebecca lanzándome una mirada significativa, creo que deberíamos considerar la experiencia empresarial de Heather para algunas oportunidades de inversión familiar. Su estrategia de adquisición claramente tiene mérito. El interés de Richard se despertó visiblemente. He estado pensando lo mismo. Heather, tal vez podríamos discutir algunas posibilidades al regresar. Con gusto, respondí. Respondí genuinamente complacida por el reconocimiento. Mientras nos preparábamos para la cena final a bordo, Ethan me llevó a un lado en la cubierta, rodeándome con sus brazos por detrás mientras observábamos el atardecer. ¿Te he dicho últimamente que eres increíble?, murmuró en mi oído. No con esas palabras exactas, respondí, recostándome en él. Has transformado a esta familia en 2 semanas, dijo. Papá te respeta, mamá te adora, y de alguna manera lograste convertir a mi hermana de enemiga en aliada. Es casi milagroso. No es un milagro, lo corregí. Solo comunicación honesta y establecer límites. Es lo que debí haber hecho hace años, lo que debimos haber hecho juntos. Él apretó más su abrazo. Lo sé y prometo que las cosas serán diferentes de ahora en adelante.
Nada de esconderme de los conflictos, nada de dejarte sola enfrentando a mi familia. Me giré en sus brazos para mirarlo. Te lo voy a cobrar. La cena de esa noche tuvo un aire de celebración, no solo por el final del viaje, sino por la nueva comprensión que todos habíamos alcanzado. Cuando Richard alzó su copa para brindar, sus palabras confirmaron el cambio. Por la familia, dijo, tanto la antigua como la nueva. Y por el crecimiento y el cambio que nos mantienen vivos. Heather, gracias no solo por tu hospitalidad en esta magnífica embarcación, sino por tu paciencia con todos nosotros los Madison. No siempre somos fáciles, pero ahora somos tuyos, para bien o para mal. Espero que sobre todo para bien, respondí, levantando mi copa. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para atracar, me encontré junto a Rebecca en la barandilla, observando cómo se acercaba la marina. Entonces, dijo ella, como si nada, misma hora el próximo año. Aunque supongo que eso depende enteramente de ti ahora, siendo la propietaria y todo eso. El yate es solo un medio, respondí. Lo que importa es la gente. Y sí, misma hora el próximo año, aunque quizás con algunas tradiciones nuevas mezcladas con las antiguas. Ella asintió con una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. Creo que me gustaría eso. Mientras el Meridian se deslizaba suavemente hacia su amarre en Blue Harbor Marina, sentí una profunda sensación de transición. No solo regresábamos de unas vacaciones, estábamos entrando en un nuevo capítulo de dinámicas familiares. El contraste entre nuestra partida 2 semanas antes y nuestro regreso era marcado. Donde había tensión y exclusión, ahora había una armonía cautelosa. Thomas Wells nos recibió en el muelle, profesional como siempre, pero con un sutil gesto de respeto hacia mí. La familia se reunió para una foto grupal antes de desembarcar, una tradición que Rebecca siempre había organizado. Esta vez, le entregó su cámara a un miembro de la tripulación y me colocó deliberadamente en el centro, junto a Ethan. Todos digan familia, indicó el tripulante. Familia, coreamos y por primera vez, no sentí que estaba fingiendo un papel. Al dispersarnos hacia nuestros respectivos vehículos, Caroline me abrazó con fuerza. Gracias, susurró, por todo. Richard me estrechó la mano con firmeza, recordándome nuestra próxima reunión para discutir oportunidades de inversión. Tyler y Mia nos invitaron a cenar el siguiente fin de semana. Y Rebecca, tras un momento de duda, me dio un rápido y torpe abrazo. Esto no significa que no vaya a seguir siendo molesta a veces, advirtió con media sonrisa. Me decepcionaría si no lo fueras, respondí. El camino a casa con Ethan también se sintió diferente, un silencio cómodo en lugar del tenso que marcó nuestra salida. De vuelta en nuestro apartamento, mientras desempacábamos y nos acomodábamos, supe que necesitábamos abordar los problemas fundamentales que el viaje había expuesto. Necesitamos hablar sobre lo que pasó, dije esa noche mientras nos sentábamos en el balcón con copas de vino. No solo sobre Rebecca, sino sobre nosotros. Ethan asintió con expresión seria. Lo sé. Te fallé, Heather. Permití que mi evasión de los conflictos te pusiera en una posición imposible. No se trata solo de este viaje, señalé. Es un patrón que hemos dejado desarrollarse durante 5 años. Tú cedes ante la dinámica de tu familia y yo me adapto para mantener la paz. Tienes razón, reconoció. Pero quiero cambiar eso. De hecho, ya empecé a ver a un terapeuta. Hice la cita desde el yate la semana pasada. Esto me sorprendió. ¿Lo hiciste? Él asintió. Me di cuenta de que necesito ayuda para romper estos patrones. Crecer en la casa de los Madison, bueno, no aprendimos precisamente a resolver conflictos de manera saludable. Papá tomaba las decisiones, mamá calmaba las aguas, Rebecca controlaba el calendario social y yo evitaba agitar el bote. Su autoconciencia y sus pasos proactivos me conmovieron profundamente. Eso significa mucho para mí, Ethan. Quiero ser el compañero que mereces, dijo simplemente. Alguien que esté a tu lado, no detrás de ti. En las semanas siguientes establecimos nuevos límites con la familia Madison. Ethan empezó a afirmarse en cosas pequeñas al principio, rechazando invitaciones que no nos convenían, expresando preferencias distintas a las de su padre, apoyando abiertamente mis decisiones. La primera prueba real llegó en una cena de domingo en casa de Richard y Caroline, un mes después de nuestro regreso. Cuando la conversación giró hacia la planificación de las fiestas, Rebecca empezó automáticamente a describir su visión para el Día de Acción de Gracias. En realidad, interrumpió Ethan suavemente, Heather y yo estábamos pensando en organizarlo este año. En nuestra casa. La mesa quedó en silencio. En 5 años de matrimonio, nunca habíamos organizado una festividad importante. Siempre se había asumido que esos eventos ocurrían en la casa de los Madison, orquestados por Rebecca.
El tenedor de Rebecca se detuvo a medio camino de su boca. Contuve la respiración, esperando resistencia. Podría estar bien, dijo al final. Un cambio de escenario. Richard asintió pensativo. Su apartamento tiene una vista maravillosa al parque. Sería precioso en otoño. Así, una tradición de décadas cambió sin drama ni conflicto, solo con aceptación. Mientras tanto, Rebecca emprendió su propio camino de cambio. Inicialmente se resistía a la idea de la terapia, los Madison no ventilan sus trapos sucios con extraños, se burlaba. Pero finalmente lo intentó, después de una ruptura especialmente difícil con su novio. Tenías razón, admitió de mala gana una tarde tomando café. Ayuda a hablar con alguien objetivo, alguien a quien no le importe el nombre Madison ni la reputación. Nuestra relación evolucionó gradualmente no hacia una amistad instantánea, sino hacia algo que se parecía al respeto mutuo con momentos ocasionales de conexión genuina. Descubrimos intereses comunes en el arte y las caminatas. Incluso me consultó sobre la posibilidad de comenzar su propio negocio, aprovechando sus contactos en el mundo del arte para crear una consultora. Necesito algo que sea mío, explicó. No solo el apellido familiar. 6 meses después del viaje en yate nos reunimos para las fiestas de invierno. La diferencia era palpable. Ethan se mantenía firmemente a mi lado en lugar de ceder ante su padre, Rebecca me incluía naturalmente en las conversaciones sin rencor. Richard y Caroline me trataban como a una miembro valiosa de la familia, y no solo como la esposa de Ethan. Mientras estábamos sentados alrededor de la chimenea después de la cena, Richard levantó su copa. Quisiera proponer algo, anunció. Para el viaje en yate del próximo verano. Todos los ojos se volvieron hacia el expectantes. Creo que deberíamos ampliar nuestros horizontes. El Meridian es maravilloso, pero quizá Heather podría sugerir un destino alternativo. Tal vez un lugar que la familia Madison aún no haya explorado. La sugerencia, viniendo de Richard, tan apegado a las tradiciones, fue revolucionaria. Aún más significativo fue su reconocimiento deliberado de mi papel como miembro de la familia y propietaria del yate. Estaré encantada, respondí conmovida por el gesto. He estado pensando en las islas griegas. Perfecto, exclamó Caroline. Siempre he querido ver Santorini. Mientras las conversaciones sobre posibles itinerarios fluían a mi alrededor, miré a Rebecca al otro lado de la sala. Ella levantó ligeramente su copa en un brindis privado, con una pequeña sonrisa en los labios. Yo devolví el gesto, reconociendo lo lejos que habíamos llegado. La verdad es que el incidente del yate forzó un cambio necesario. Como drenar una herida, liberó años de tensión acumulada y permitió que comenzara una sanación genuina. El camino no estaba completo, las dinámicas familiares nunca están totalmente resueltas, pero habíamos puesto los cimientos para relaciones más sanas. Ethan continuó su terapia, sintiéndose más cómodo al establecer límites y enfrentar conflictos directamente. Nuestro matrimonio se fortaleció como resultado, basado en una comunicación honesta en lugar de la evasión. Mi empresa seguía prosperando con colaboraciones ocasionales de inversión con Richard que resultaban realmente beneficiosas para ambas partes. El yate seguía en nuestra cartera, símbolo de lujo y del punto de inflexión en nuestra historia familiar. Pero quizá el cambio más profundo fue en meu propio senso de pertencimiento. Ya no me sentía como una extraña con aceptación condicional en la familia Madison. Había ganado mi lugar, no por riqueza o estatus, sino por autoestima y autenticidad. La mayor lección de ese verano no tuvo que ver con la riqueza ni el poder, aunque ambos tuvieron su papel. Fue sobre el coraje de defenderte a ti misma, sin dejar de dar espacio a los demás para crecer y cambiar. Fue sobre encontrar fuerza en la autosuficiencia, pero también valor en la reconciliación. Fue sobre la comprensión agridulce de que a veces se necesita una crisis para revelar el verdadero carácter, tanto los defectos decepcionantes como la sorprendente capacidad de evolucionar.